Hola, soy el doctor Edgar Alejandro Guerrero Tavares, anestesiólogo, especialista en medicina de dolor y paliativa de la ciudad de León, Guanajuato. Agradezco la invitación al comité organizador de este Congreso Online Algia 2020 para participar con el tema opioidefobia, barrera a vencer en el tratamiento de dolor. Los puntos a tratar en esta charla tienen el objetivo de aprender y sobre todo entender qué es la opioidefobia, describir cuáles son los principales mitos y factores que condicionan el uso de los analgésicos opioides y sobre todo, conocer y comprender cuáles son las estrategias a seguir para vencer esta barrera. A manera de introducción, comenzaremos recordando la definición de dolor de la IASP, publicada en 1979, y la cual define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño. Después de un trabajo de aproximadamente 2 años, el pasado mes de julio, la IASP publicó la definición revisada de dolor, la cual define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Antes de comenzar de lleno con nuestro tema, es importante recalcar que el dolor es una de las principales causas de sufrimiento y discapacidad en el mundo. Constituye un problema de salud pública con importantes repercusiones sociales y económicas. Hoy en día, al incrementarse la esperanza de vida, existe mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas, las cuales suelen estar acompañadas de procesos de dolor de intensidad variable, convirtiendo al dolor como el principal motivo de atención médica en los servicios hospitalarios y de urgencia. En 2018, García y colaboradores encontraron una prevalencia de dolor crónico en Latinoamérica entre 29.7 y 52.8%, cifras que deben alertarnos, preocuparnos, pero sobre todo, ocuparnos en ofrecer un adecuado manejo de dolor con base en una valoración integral y completa del mismo. Según Rico y colaboradores, los obstáculos primarios para mejorar la práctica en el tratamiento de dolor son estos tres. La falta de entrenamiento médico. Se han identificado como principales problemas relacionados con los profesionales de atención médica valoraciones inadecuadas de dolor, conocimiento deficiente de parte de los clínicos como principales barreras en el manejo del dolor. Además, la preocupación sobre la regulación de medicamentos controlados, inquietudes sobre los efectos adversos de los analgésicos y el temor a que los pacientes desarrollen adicción o tolerancia a los analgésicos. En el punto de la deficiente educación de pacientes, existen algunos pacientes que no se quejan de dolor porque quieren ser buenos pacientes. Otros pueden llegar a pensar que el dolor es inevitable debido a su enfermedad, o tienen miedo que se les informe que su enfermedad ha progresado, como puede pasar en el caso del dolor oncológico. Existen pacientes que no desean iniciar un tratamiento analgésico temprano por el temor de no poder contar más adelante con un adecuado control de dolor, situación que además le preocupa a los médicos, por el temor de que se vuelvan tolerantes a los analgésicos. Con frecuencia, algunos pacientes se muestran reacios a tomar medicamentos, argumentando que no les gusta tomar tantos medicamentos, ya sea por el temor de hacerse adictos, por la presencia de efectos adversos intolerables o por el temor de que los medicamentos para el dolor tengan algún tipo de interacción con sus medicamentos de base. Finalmente, hablando de los problemas relacionados con el sistema de salud, un estricto entorno regulatorio que controla la prescripción de los médicos, así como el desabasto de medicamentos, constituyen las principales barreras en la atención de los pacientes. Existe evidencia que, secundario a las inquietudes por el control regulatorio, los médicos eligen fármacos de una lista con un nivel de escrutinio inferior. Algunos países han descuidado temas de políticas de salud en materia de dolor, incluyendo costos, accesos a atención, perspectivas regulatorias y cuestiones éticas y legales. A pesar de que la OMS ha tenido un gran impacto en la modificación de dichas políticas, sobre todo en el alivio de dolor por cáncer. Aún actualmente, hay muchos países del mundo que no cuentan con los analgésicos más simples, mucho menos morfina. Y en países que cuentan con analgésicos adecuados, estos pueden ser muy costosos para los pacientes y sus familias. Podemos decir entonces
que respecto al manejo de dolor crónico, este se ha quedado como una prioridad baja entre los encargados de las políticas en salud, lo que resulta en un pobre acceso y distribución de opioides entre la población, así como la provisión insuficiente de especialistas capacitados en el manejo de dolor. ¿Y cuál es la magnitud de este problema? El manejo inadecuado de dolor está considerado como un problema mundial de salud pública, ya que la mayoría de las personas que mueren de enfermedades crónicas terminales en países en desarrollo no tienen acceso a medicamentos controlados para el tratamiento del dolor. A nivel mundial, murieron alrededor de 25 millones de personas en el año 2015 de enfermedades crónicas terminales, de los cuales aproximadamente el 80% de estos estaban en países en vías de desarrollo, por lo que muchos de ellos murieron sufriendo dolor. ¿Qué es la opiofobia? Este término, opiofobia, fue acuñado por el Dr. John P. Morgan en el año 1985, y la cual la definió como el miedo irracional e indocumentado de que el uso apropiado de opioide llevará a los pacientes a convertirse en adictos. La opiofobia no es un fenómeno nuevo y ha prevalecido desde los años 70. Es una de las principales razones de oligoanalgesia, es decir, de tratamiento ineficaz de dolor. A pesar de los avances en medicina, innovaciones médicas y una amplia gama de analgésicos con diversas vías de administración y formulaciones, muchos pacientes sufren en los hospitales por un inadecuado manejo de dolor y son egresados a casa sin un adecuado esquema analgésico. Otros autores la han definido como el miedo irracional no solo sobre el uso, sino sobre la prescripción de opioides, basado en factores de riesgo clínicos, regulatorios y factores médico-legales potenciales que impiden la prescripción apropiada en el tratamiento del dolor. La mayoría de las ocasiones, esta fobia está determinada por los mitos que persiguen a los derivados del opio, asociado al desconocimiento de sus efectos sistémicos. En esta diapositiva les muestro los principales mitos que están relacionados con el uso de opioides mayores. Mito 1. Los opioides producen adicción. En el tratamiento del dolor, esta situación es poco prevalente. Rico y colaboradores encontraron una prevalencia de aproximadamente 1% de la población, y los que pueden estar en riesgo son aquellos pacientes que tienen alguna dependencia excesiva al alcohol o alguna otra droga. Otro mito que se piensa es que la mayoría de los adictos a opioides comenzaron como pacientes. Esto es poco probable, sobre todo si existe supervisión médica en todo momento y el paciente recibe opioide de manera segura y vigilada. En ocasiones se tiene que titular la dosis de opioide por la progresión de la enfermedad o por la presencia de tolerancia, que es un estado adaptativo en el cual la exposición al medicamento induce cambios que resultan en la disminución de uno o más efectos de la droga en el tiempo, a diferencia de la adicción, que es una enfermedad neurobiológica primaria y crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales, y caracterizada por la falta de control, deseo intenso de usar la droga y uso irracional, compulsivo y continuo de la misma, a pesar de las consecuencias negativas que esto ocasiona. Mito 2. Los opioides son solo para enfermos terminales. Los opioides también pueden ser utilizados en otros escenarios como en dolor postoperatorio y dolor crónico no oncológico. En pacientes con cáncer deben ser utilizados para mejorar la intensidad del dolor moderado a severo y cuando la naturaleza del mismo dolor así lo requiere. La potencia de un analgésico está determinada por la intensidad del dolor que se requiere aliviar y no por la supervivencia estimada del paciente. Mito 3. Los efectos adversos de los opioides son peores que el dolor per se. El principal efecto adverso que la mayoría de los profesionales de salud le teme es la depresión respiratoria, el cual, en pacientes con dolor crónico, esta complicación es imperceptible e incluso inexistente. Los efectos secundarios obviamente suelen aparecer en los primeros días de tratamiento y para los cuales se debe indicar tratamiento sintomático para su manejo. Posteriormente, una vez que aparece la tolerancia, estos efectos adversos desaparecen
prácticamente todos, excepto el estreñimiento. Mito 4. La suspensión de opioides siempre produce abstinencia. No necesariamente sucede, siempre y cuando no se suspendan abruptamente, por lo que se deben reducir las dosis de forma gradual entre un 20 y un 25% cada 3 a 5 días. Debido a la falta de preparación de los médicos acerca del uso de opioides y a la fobia per se, es frecuente observar en los servicios hospitalarios la suspensión abrupta de los mismos, con lo que se incrementa el riesgo de presentar síntomas de abstinencia, que cuando estos se presentan, muchos médicos suelen confundirlos con adicción. En esta diapositiva se muestran algunos predictores de opioidefobia, situaciones que todos hemos visto en algún momento en nuestros hospitales, y comenzaremos hablando del uso excesivo de AINE. La falta de conocimiento sobre el manejo del dolor es un factor entre los médicos y pacientes jóvenes, lo que condiciona que muchos pacientes no reciban un tratamiento adecuado para el dolor intenso. Una práctica frecuente en los hospitales, tanto en dolor agudo posoperatorio como en dolor crónico, oncológico o no oncológico, es el uso indiscriminado y sin sentido de los AINE, con la falsa idea de que al usar 2 o más antiinflamatorios no esteroideos a la vez, se va a mejorar la analgesia, cuando en realidad lo único que podemos predecir es el incremento de posibles efectos adversos. Hablando de las dosis insuficientes de opioides, ya que finalmente los médicos deciden prescribirlos, frecuentemente lo hacen a dosis muy por debajo de lo que requiere la intensidad del dolor a tratar, así como esquemas horarios inapropiados por la duración de acción de los fármacos, condicionando entonces la aparición de dolor al final de la dosis. La indicación de opioides por razón necesaria es una práctica común en varios centros hospitalarios, lo cual denota temor al uso de los mismos, ya que con esta estrategia es imposible mantener concentraciones plasmáticas estables, lo que condiciona la presencia de picos y valles de dolor y por ende periodos de sufrimiento. Y si el paciente llega a solicitar múltiples dosis PRN, inmediatamente se le etiqueta como adicto. La opioignorancia, al igual que la opiofobia, es una situación común entre los médicos, que debido a esa falta de conocimiento y entendimiento simplemente no los prescriben, y si lo llegan a hacer, como ya lo comentamos, habitualmente es a dosis insuficiente, dando como resultado un tratamiento insatisfactorio de dolor. La fobia a los opioides no solo es de los médicos, sino también del grupo de enfermería, las cuales llegan a administrar dosis aún menores de las prescritas por los médicos, además de que en algunas ocasiones llegan a cambiar la vía de administración indicada debido al temor de que su paciente presente efectos adversos, sobre todo depresión respiratoria. La Organización Mundial de la Salud clasificó las principales barreras y factores que condicionan el uso de opioides en la población con dolor y las clasificó en estas 4. Hablando de las políticas sociosanitarias, en general se da poca importancia al manejo del dolor en la mayoría de los países latinoamericanos, ya que los sistemas de salud funcionan con infraestructuras inadecuadas, sistemas de administración deficientes, pocos recursos, oportunidades educativas limitadas y otros problemas que condicionan desabasto de estos analgésicos, sin dejar de mencionar que hay un temor exagerado a la adicción por los opioides. Las políticas públicas inadecuadas y restrictivas ponen a los opioides en un lugar difícil de alcanzar porque los consideran altamente especializados. En México, desde el año 2014, la COFEPRIS cambió la forma en la que proporcionaban los recetarios para prescribir medicamentos de fracción 1, simplificando el procedimiento para su otorgamiento. Lamentablemente, el cambio en la política de expedición de recetarios aún no se ha evaluado del todo y se desconoce la magnitud del incremento en el consumo de opioides. Las leyes que regulan el almacenamiento y la distribución de opioides en América Latina son mucho más estrictas que las establecidas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La escasez de estudios epidemiológicos y la deficiente educación de la población pueden condicionar una política obsoleta y restricciones continuas en el uso de opioides.
¿Y qué sucede con el factor de la industria farmacéutica? Aquí el problema es que los altos costos de los opioides predisponen al abandono del tratamiento y por ende a un mal control del dolor, condicionando al paciente a buscar otras alternativas terapéuticas. Existe evidencia suficiente de que los profesionales de la salud son un factor frecuente que condiciona el uso de opioides. Por ejemplo, Valdemir y colaboradores realizaron una encuesta para evaluar actitudes y conocimientos en 156 médicos sobre el uso de opioides, encontrando que el 82.5% no han sido educados en el tema de dolor y el 69.7% de los médicos se sienten incómodos prescribiéndolos, por lo que no extenderían receta por opioide. Por ende, la falta de formación respecto al manejo del dolor en escuelas y universidades, así como el conocimiento inadecuado de la farmacología de los analgésicos y terapia de dolor, llevan a una prescripción inadecuada de opioides. Finalmente, en el factor pacientes, diversas investigaciones han demostrado que pueden ser una barrera para el uso de opioides, como la de Graczyk y colaboradores, los cuales realizaron un estudio para evaluar la percepción general de los opioides en pacientes con dolor crónico oncológico, así como determinar la naturaleza de sus miedos a través de una encuesta que le aplicaron a 100 pacientes en el área de cuidados paliativos. Encontraron que el 43% expresaban preocupación por iniciar tratamiento con opioides, argumentando como principales preocupaciones la adicción, el miedo a la muerte y la presencia de efectos adversos indeseables. Para finalizar esta charla, a continuación hablaremos sobre las estrategias para librar la opioidefobia. El año pasado, la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, la FEDELAT, reunió un grupo de líderes y representantes de varios países latinoamericanos para publicar su posición sobre las medidas necesarias para revertir el impacto de la opiofobia en países en desarrollo, documento que se publicó en la revista Pain Reports y se dividió en las 7 estrategias que les muestro en la diapositiva. Estrategia 1. Educación continua. Los expertos sugieren promover la capacitación de profesionales de la salud sobre el uso seguro de opioides, basados en protocolos y evidencia científica. Dichas capacitaciones pueden ser a través de reuniones con expertos, así como divulgación de materiales educativos a través de plataformas web institucionales. Estrategia 2. Mejorar políticas públicas. Consideran que se debe crear conciencia entre los líderes sobre la necesidad de desarrollar programas específicos para el tratamiento del dolor y recomendaciones científicas nacionales para el uso de opioides, facilitando el acceso y la prescripción de estos medicamentos correctamente. La estrategia 3, creación de una receta electrónica, que como les mencioné en México ya contamos con ella desde el año 2014, la cual permite el registro de la receta de opioides, la enfermedad del paciente, dosis, duración de la prescripción, farmacia que proporcionó el medicamento y el control de riesgos, que nos permita un adecuado control sobre la prescripción y el consumo de opioides. El registro estadístico como estrategia número 4, las cuales nos permitan promover el registro del uso tanto hospitalario como ambulatorio, así como la distribución de opioides. La estrategia 5, el monitoreo multidisciplinario. En este punto alientan la creación de clínicas que involucren a otros profesionales de la salud que garanticen una evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuado de pacientes con o sin cáncer. Hablando de la estrategia 6, que es la cooperación interorganizacional, los expertos sugieren promover acciones que involucren a instituciones nacionales e internacionales, para que incluyan educación continua, publicación de recomendaciones e incentivos para la investigación clínica y experimental en torno al tema de opioides. Y finalmente la estrategia 7, el conflicto de intereses. Los expertos concluyen que deben evitarse influencia indebida de entidades que tengan ganancias en el compromiso y la oferta de opioides. Esto para establecer la relación más ética posible con los prescriptores. Con base en lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la opiofobia es un fenómeno multifactorial, el cual puede predisponer un tratamiento inadecuado de dolor, y esta se relaciona siempre con miedos,
creencias y actitudes tanto del médico como del paciente como del sistema de salud. La educación, desmitificación y la creación de mayor conciencia en el manejo de dolor indudablemente ayudará a vencer esta barrera. A diferencia de la crisis opioide que se vive en Estados Unidos, Canadá y países desarrollados, nuestra crisis actual es de subtratamiento y consecuentemente sufrimiento. Muchas gracias.